Estado en Construcción y Estado de Gracia. Es uno de los fundadores de la Juventud Peronista en el año 55, ha participado en luchas revolucionarias, particularmente en los años 60 y 70. Es relator también de la película Los Malditos Caminos, sobre la vida del padre de Carlos Mujica. Desde los años 2004 y 2009 coordina la campaña Paren de Fumigar, cuyo informe final fue entregado a la Presidencia de la República y también a los funcionarios y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y esto fue acompañado por esta demanda por abogados de este grupo ambientalista. Dirige durante más de 5 años el programa sobre ecología política en Radio Nacional, que se llama Horizonte Sur, que ha tenido un gran éxito de audiencia y este programa también fue censurado por las autoridades de la radio. Actualmente llevan adelante un programa, Horizonte Sur, un programa radial. Bueno, vamos a escuchar ahora las palabras de Jorge, entonces, hablando de estos temas tan importantes. Bueno, buenas tardes a todos. Confío que se me escuche bien. Bueno, saludo particularmente a la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados de Viedma y de Patagones. Lamento no haber estado presente tal como se habían propuesto. En realidad uno se resiste a los años que pasan, pero no pasan en vano. Para mí estar en la imagen a través de la pantalla me resulta de ciencia ficción. Pero bueno, días pasados, a propósito de que surgió unas hamburguesas que las están haciendo a partir de células madres, yo recordaba que en el año 56, en una novela de ciencia ficción, en la revista Más Allá, lo había leído y todavía lo recordaba. O sea que se anticipó más de 55 años. Un autor se anticipó a la realidad. Y bueno, este es el mundo que estamos viviendo. Yo quería hablar de este mundo. Justamente hace muchos años, en los años 60, yo estuve preso allí, en la ciudad de Viedma, en una cárcel que ya no existe, que la han demolido. Así que para mí es una ciudad particularmente interesante y emocionante, ¿no? Recuerdo todavía una huelga de hambre que hicimos durante el plan Conite para que se nos reconociera como prisioneros políticos y no como presos comunes, y que se nos permitiera recibir para la visita de nuestros familiares. Bueno, han pasado 11 años desde entonces y estoy, a través de la hechicería de esta tecnología informática, estoy con ustedes. Les agradezco la invitación. Pero toda esta introducción tiene que ver con lo que a nosotros nos preocupa en el Grupo de Reversión Rural. Las dificultades que existen en la Argentina para comprender el fenómeno complejísimo de la globalización. En realidad, siempre repiten los oradores, en los encuentros se repite que más que un cambio, un final de época, esto estamos viviendo una época de cambios, o sea, un cambio de época, que estamos viviendo un cambio de época, pero cuesta traer al plano de la realidad y del pensamiento cotidiano esta idea de que en realidad está cambiando la época, que en todos los planos de nuestra vida vivimos los límites del pasado, en la educación, en lo social, en lo económico, estamos siempre cerca de los límites, particularmente con los bienes naturales, que es lo que a la Asamblea le preocupa. Las dificultades para entender que estamos siempre al borde, sin ser apocalípticos, que vivimos al borde de la catástrofe, yo creo que requiere de un esfuerzo. De lo contrario, no podemos desprendernos
de una cantidad de pensamientos y de hábitos de pensamiento que tenemos propios de la otra época, y no podemos comprender lo que está pasando, lo que está sucediendo, y esto lo vemos a nuestro alrededor. Todavía hay gente que habla de la oligarquía vacuna, que es un fenómeno que no existe más hace 20 o 30 años, y sin embargo hay quienes siguen luchando contra un fantasma. Pero supongo que en la Argentina, particularmente en la Argentina, en realidad hay muchísima gente que lucha o predica contra fantasmas. Entonces, esta es una tarea que nos obliga a una constante reflexión para entender cuáles son los temas que estamos tratando. Se habla constantemente contra el extractivismo, nos preocupa el extractivismo, pero notamos que el compañero que está a nuestro lado, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, le tiene titubea cuando habla cuando hace la crítica del extractivismo, y de pronto nos damos cuenta por cosas que ocurren en Bolivia, en Uruguay, en otros países donde los fenómenos son paralelos y similares. Lo que ocurre es que el compañero que está a nuestro lado luchando contra el extractivismo, en el fondo, está pensando que tal vez si nosotros tuviéramos el gobierno, también tendríamos que apelar a una forma más benigna, menos dañina del extractivismo. Entonces, compartimos espacios con gente que está contra el extractivismo y contra otros que están un poco, nada más, contra el extractivismo. Y esto, en realidad, tiene que ver con antiguos conceptos que tienen, a lo mejor, y tranquilamente pueden tener 200 años, que es el criterio de que los espacios de la tecnología o de la ciencia y de la técnica no son buenos ni malos,